hidrostática. Hidrostática. Lo que pueden ver en la pantalla es un esquema de un freno de automóvil. Como ven, la persona está pisando el freno, ¿no? Pisando el freno, por consiguiente ejerce una fuerza. Esa fuerza que actúa sobre este cilindro que tiene un líquido, se llama líquido de freno, se transforma en una presión, fuerza-presión. La presión se propaga a través de esta manguera, en forma de U, y llega a lo que se llama las pastillas del freno. Hay un pistón, ¿no?, que puede moverse. Entonces, la presión que se ha ejercido en el pedal del freno, aquí se ha multiplicado y pues apega a las balatas, lo para y el auto se frena. Este lo vamos a ver después. Este es un esquema de un freno. La pregunta que he dicho muchas veces, más básica, es ¿qué? Esta es la pregunta más básica que siempre tenemos que formularnos, ¿no? En este caso, ¿qué es hidrostática? ¿No? ¿Qué estudia la hidrostática? ¿Qué son fluidos? ¿Qué condiciones de equilibrio se conocen? ¿Qué propiedades físicas tiene la materia? ¿Qué es la presión debido a los líquidos? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? ¿Qué dice el principio de Pascal? Entonces, la pregunta más básica, como digo, es ¿qué? En esta materia, en cualquier materia y hasta en la vida, ¿no? ¿Qué? Es decir, saber la definición, el enunciado o inclusive la interpretación. La primera sería hidrostática. Hidrostática. Muy bien. La pregunta inicial entonces sería, ¿y qué estudia la hidrostática? Aquí está. ¿Qué estudia la hidrostática? Hidrostática. Como se dan perfectamente cuenta, hidrostática es una palabra compuesta de dos palabras. Hidro, por una parte, y estática, por otra parte. Hidroestática. Hidro, etimológicamente, todo el mundo sabe que es agua. Hidro es agua. Pero se ha ampliado a fluidos. Hidro, etimológicamente, es agua. Pero se ha ampliado a fluidos. Y estático, como el nombre lo sugiere, es quieto, inmóvil, no acelerado, en otras palabras, en equilibrio. Entonces, básicamente eso es hidrostática. Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Sería eso. Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. La pregunta, ¿qué estudia la hidrostática? Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Siempre la pregunta ¿qué? Hidro, etimológicamente agua. Se ha ampliado a fluido. Estático, quieto, inmóvil, en reposo. En otras palabras, equilibrio. Entonces, como ven, es muy sencillo. Hidrostática estudia los fluidos en equilibrio. ¿Y qué son fluidos? Los fluidos son los líquidos, agua, petróleo, aceite, mercurio, etc. Y los gases. Los fluidos son los líquidos y los gases. Entonces, hidrostática estudia los fluidos y los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Qué significa equilibrio? Dos cosas. Uno, que no se traslade. Y dos, que no rote. Ese es el equilibrio estático. Por ejemplo, si se acuerdan en las clases presenciales, en el cielo raso están los tubos fluorescentes y los ventiladores. Ambos tienen equilibrio traslacional, porque no se traslada el ventilador, tampoco se traslada el tubo fluorescente.
Pero en tiempos de calor como estos, llegan las personas, los estudiantes, y encienden el interruptor del ventilador y el ventilador empieza a girar. Entonces, el ventilador cuando gira, tiene equilibrio traslacional, pero no rotacional porque está girando. Entonces, la condición de equilibrio traslacional es que no se traslade y la suma de fuerzas es cero. Y la otra condición de equilibrio estático es que no rote y que la suma de momentos es cero. La suma de momentos es cero. Aquí, la suma de momentos es cero. Entonces, son las dos condiciones del equilibrio estático. En resumen, hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Los fluidos son los líquidos y los gases. Y el equilibrio estático tiene dos condiciones. La primera, equilibrio traslacional, y la segunda, equilibrio rotacional. La primera que no se traslada y la segunda que no rota. Bien, eso es entonces la primera parte de hidrostática. Bueno, continuamos. Propiedades físicas de la materia. Sean líquidos o gases, contienen una masa y ocupan un volumen. Hay una relación entre la masa y el volumen. Esa relación se llama densidad. Voy a enmarcarlo aquí. Esto es la densidad. Entonces, ¿qué es la densidad? La densidad se representa por la letra griega rho. Y es la relación de la masa del gas o del líquido por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Es posible que muchos hoy se han servido un vaso de agua. Entonces, el volumen es el volumen cilíndrico del vaso y en ese vaso contiene una cantidad de masa de agua. Esa relación se llama densidad. Densidad, masa sobre volumen. ¿En qué se mide? La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. El volumen en metros cúbicos. Bueno, cualquier unidad de masa sobre cualquier unidad de volumen. Es la densidad. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad del plomo es 11,8 gramos por centímetro cúbico. La densidad del oro, 19,3 gramos por centímetro cúbico. Todas las densidades están tabuladas, o sea, están en tablas, o usted puede entrar a Google y averigua la densidad del gas que quiere saber, o del líquido, o de cualquier cuerpo. Por ejemplo, la densidad del aire es de 1,3 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a ver gases y líquidos, y una de las propiedades importantes es la densidad. Reitero, la densidad se define como la masa por unidad de volumen. La densidad del agua es 1, y en algunos casos se establece una relación entre la densidad del cuerpo o del gas y la densidad del agua. Esa relación se llama densidad relativa, como su nombre indica, ¿con relación a qué? Al agua. Entonces, la densidad relativa es la relación entre la densidad del cuerpo, sea gas o líquido, y la densidad del agua. Densidad del cuerpo sobre densidad del agua. Por supuesto, no tiene unidades, no tiene dimensiones, porque se van a simplificar. Por ejemplo, la densidad relativa del mercurio es 13,6, nada más. Ya multiplicando por la densidad del agua se puede saber la densidad del mercurio. Otra relación importante se llama peso específico. Peso específico. El peso específico también es una relación del peso. Peso por unidad de volumen, no masa, peso. Peso específico.
se representa por la letra griega gamma, peso por unidad de volumen. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. Ahora, todo el mundo sabe que el peso es masa por gravedad. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces sería masa por gravedad sobre volumen. Pero hemos visto que la masa dividido entre el volumen es densidad. Entonces, el peso específico también algunos lo definen como la gravedad específica. Masa sobre volumen, densidad. Densidad por gravedad sería la gravedad específica. Es peso específico o gravedad específica. Es decir, multiplicar la densidad del líquido o del gas por la gravedad nos da la gravedad específica. Estas simples relaciones lo van a practicar cuando hagamos la solución de problemas. Y finalmente hay otra relación que se llama presión. Presión. Es una definición cuando se ejerce fuerza sobre un área, a eso se llama presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área. Estas definiciones ustedes van a memorizar. Presión se define como la fuerza por unidad de área. La fuerza se mide en newtons o dinas. El área, metro cuadrado o centímetro cuadrado. Pues eso es la presión. En resumen, estamos recordando, porque estos conceptos ya lo saben ustedes, primero densidad. Se define como la masa por unidad de volumen. Es una propiedad que tienen todos los líquidos y los gases. Densidad relativa es la densidad del cuerpo con respecto a la densidad del agua. Peso específico se define como el peso por unidad de volumen. Llamado también gravedad específica, es la densidad por la gravedad. Y la presión se define como la fuerza por unidad de área y se mide en newton por metro cuadrado o dinas por centímetro cuadrado. Entonces, con esos recuerdos de conocimientos previos, definimos lo que es la presión de un líquido en reposo. Que es un cilindro que contiene un líquido, digamos que sea agua, un líquido. Este recipiente contiene un líquido. Por supuesto, el área de la base es circular. Área A. Hay un área en la base. Y está actuando sobre esa base, sobre ese área, está actuando el peso del líquido, que es una fuerza. Aquí, la fuerza, hay una fuerza que está actuando y esa fuerza es el peso del líquido. Peso del líquido. Bien. Por consiguiente, hay presión. Hay presión. Fuerza sobre área es presión. Entonces recordamos aquí que la presión se define como la fuerza por unidad de área. La presión se define como la fuerza por unidad de área. La fuerza que está actuando en la base del recipiente cilíndrico es el peso del líquido. Entonces, esa fuerza es el peso que se llama masa por gravedad. Masa por gravedad. La fuerza sería masa por gravedad. Pero la masa, en términos de densidad, es densidad por volumen. Como densidad de la masa sobre volumen, entonces la masa esta es densidad por volumen. El volumen es el volumen del cilindro, porque el recipiente cilíndrico, que es de base por altura, A por H. El volumen entonces es A por H. Entonces, la fuerza, que es masa por gravedad, la masa, densidad por volumen, el volumen, base por altura, entonces la fuerza queda en esa expresión que sería
densidad por área por altura por gravedad. La altura del líquido. Se reemplaza en la ecuación de presión. Aquí, presión es fuerza. Que sería densidad por área por altura por gravedad. Dividimos entre el área. Por supuesto, se simplifica área del numerador con área del denominador y queda la presión hidrostática. La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Esa es la expresión de la presión hidrostática. Esa es la expresión de la presión hidrostática. La altura, por si acaso, es la altura del líquido. Este es el nivel superior. Esta es la base y esta es la altura del líquido. Esa es la altura del líquido. Entonces, la presión es densidad por gravedad por altura. Entonces decimos, hay una presión que ejerce el líquido sobre la base del recipiente. Es esta presión hidrostática. Presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Pero si esta es la presión hidrostática. Si el recipiente está abierto, como está aquí en el dibujo, a la atmósfera, el recipiente está abierto a la atmósfera, entonces actúa en la parte superior la presión atmosférica. En la parte superior, aquí está actuando la presión atmosférica. Presión atmosférica. De modo que cuando se considera la presión atmosférica más aquí la presión hidrostática, la suma de ambas se llama presión absoluta. Presión absoluta. Entonces, aquí hemos visto otra definición que se llama presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Es la presión absoluta. Bien, entonces esta es la presión debido a un líquido en reposo. Es la presión debido a un líquido en reposo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Lo que estamos viendo es aquí, voy a ampliarlo. Aquí. La presión se define como la fuerza por unidad de área. Presión. Presión, fuerza sobre área. La fuerza que está actuando, como dijimos, es el peso del líquido. Masa por gravedad. Pero como densidad es masa sobre volumen, la masa es densidad por volumen. Entonces, en lugar de colocar aquí masa, estoy colocando densidad por volumen. Ahí. El volumen es el volumen cilíndrico del recipiente, que también tiene líquido. Y ese volumen del cilindro es base por altura. A por H. Ese es el volumen. Entonces, la fuerza queda densidad por área, por altura, por gravedad. Y todo eso se reemplaza aquí, en la fuerza. Esa fuerza. Se reemplaza toda esta expresión que está aquí abajo. Presión, densidad, por área, por altura, por gravedad. Se simplifica área con área y queda la presión hidrostática, que es densidad, altura y gravedad. La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Cuando se añade a eso la presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre, se tiene la presión absoluta, y la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica P sub 0 más la presión hidrostática. P sub 0, como anoté hace un momento, es la presión atmosférica. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tomar un descansito de 8 minutos mientras la estática es igual a la densidad por la gravedad por la altura.
aquí hay un ejemplo de dos recipientes. Tienen el mismo líquido. Supongamos que es agua. El nivel superior, está la línea punteada, es la misma para ambos. De modo que la altura sería esta. Altura H. La altura H es la misma para ambos. En la base del recipiente angosto, en la base A, habrá una presión A. Presión A. Aquí en la base habrá una presión A. Y en la base del otro recipiente ancho habrá una presión B. Pregunto, ¿la presión en B es mayor que la presión en A? ¿O al revés? ¿La presión en A es mayor que la presión en B? ¿Dónde es mayor o son iguales las presiones en A y en B? ¿Cuál sería la respuesta que dan ustedes? La presión en A sería mayor. Muy bien. Alguien dice que la presión en A sería, creo que menor. ¿Otro criterio? Yo dije que la presión en A sería mayor. Muy bien. Veamos. La presión en A. La presión que se ejerce aquí sería esta. La presión hidrostática. ¿A qué va a ser igual? Aquí, densidad del líquido por gravedad por la altura H. La presión en B, aquí, será la densidad del mismo líquido, la altura es la misma y la gravedad también. O sea, en resumen, la presión en A es igual a la presión en B. En este caso, la presión en A es la presión en B porque se trata del mismo líquido y tienen la misma altura. La presión en A sería igual a la presión en B. Se trata del mismo líquido y tienen la misma altura. Eso es. Entonces, básicamente, la presión hidrostática depende de la altura. La presión hidrostática básicamente depende de la altura. Por supuesto, para un mismo líquido, ¿no? Para un mismo líquido. Eso es la presión hidrostática. Muy bien. Aquí he puesto una fotografía de una ciudad de España, se llama Segovia. Y estos arcos que se ven, estos como horcones, arcos, son arcos construidos con, por supuesto, con piedras. Ustedes pueden ver la altura, es como un edificio de muchos pisos, de 20 pisos o más. Se puede ver el tamaño de las personas que están caminando. Es realmente muy pequeñito. Aquí este es el tamaño de las personas que están caminando. Comparado con la altura del acueducto, realmente es grande. Creo que son 90 o 100 metros de altura. Y la longitud son como 700 metros de longitud del acueducto. Lo que pasa que en esos tiempos el Imperio Romano sometió a muchos países de España. España primero fue sometido por el Imperio Romano y los ingenieros romanos desde ese tiempo no conocían la paradoja hidrostática. Evidentemente querían llevar agua de un lugar, ¿no? Pasando por esta quebrada hasta el otro lugar. Vamos a imaginar que aquí estaba la fuente de agua. Entonces ellos querían traer el agua de este lugar, digamos, a ver, bueno, a la parte más extrema, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron es construir lo que llaman el acueducto, o sea, un ducto
que vaya así, ¿no? Que aquí el ducto, es decir, como una canaleta, tiene que construir. Y el problema es cómo lo sostienen, cómo lo sostienen. Y para sostenerlo construyeron estos arcos de piedra y al final, en la parte superior, estaba el ducto. ¿Por qué? Porque no conocían la paradoja hidrostática. En cambio, ahora que ya se conoce, por ejemplo, aquí, tenemos en la explicación de la paradoja hidrostática los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes. Entonces, en esta figura tenemos vasos de diferente forma, ancho, angosto, un cono volcado, con un ensanchamiento, etc. Pero están comunicados por la parte inferior. Si se vierte agua en cualquiera de ellos, a un nivel aquí, ¿no? Ahí. Aquí se puede vertir un líquido, digamos agua. Se vierte el agua aquí. Entonces el agua empieza a moverse ocupando los otros tubos, de tal manera que en el otro extremo llega al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces, si esto hubieran conocido los ingenieros romanos, simplemente hubieran hecho un ducto de este extremo que querían traer el agua, un ducto por la parte inferior, o si quieren hasta bajo tierra, para traer el líquido hasta el nivel que querían ellos llegar. Hubieran tenido que cavar, hacer un conducto, ¿no? Ahora como le llamamos las cañerías, qué sé yo, y traerlo hasta aquí. El agua hubiera llegado exactamente a la misma altura, Pero como no conocían, entonces se dieron a la tarea de hacer esos arcos que ahora quedan como un lugar turístico de la paradoja hidrostática, porque el nivel aquí llega a la misma altura, en cualquier tubo, ¿no? No es que, por ejemplo, uno tiene la sensación, como aquí en el tubo, que es como un cono truncado, de repente aquí hay más en volumen y más masa de agua, podría empujar y hacer que el angostito suba. Pero no es así, no es así. Este fenómeno se llama la paradoja hidrostática. Y este ejemplo interesante es de una ciudad de España, se llama Segovia, y se llama el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia. Muy bien. Vamos a ver uno de los principios de hidrostática. Hidrostática. El caballero que ven en la parte de la gráfica es Arquímedes. Arquímedes tenía una tarea de averiguar si es que la corona que le hicieron a la ley era o no era de oro. Es posible que el joyero hubiera hecho el trabajo, digamos, una corona bien decorada con sus adornos, etc. Tiene que ser de oro puro, pero podría haber hecho de otro metal más económico y bañarlo en oro. Entonces la tarea de Arquímedes era saber si esa corona era de oro. Seguramente él pensaba cómo saber si esa corona era de oro o no era de oro. Entonces, entre sus experiencias y su pensamiento, observó que podía determinar la densidad de un cuerpo sin desarmarlo, sin destruirlo. Y eso se dio cuenta, según la anécdota, que Arquímedes estaba entrando a su baño, a su bañera. Aquí está la bañera como un tusil parecido a lo del Chavo del 8, pero era una bañera con agua. Entonces, como hay personas que se preguntan qué, no solamente qué, sino por qué, por qué, por qué. Cuando se introduce Arquímedes, nota que el nivel del agua sube. Eso es lógico, por supuesto, pero nadie, bueno, no nadie, muy pocos se preguntan por qué. Bueno, seguramente inicialmente el nivel del agua estaría por acá. Y cuando sube, el nivel del agua llega ahí. ¿Qué ha pasado? El agua ha sido empujado hacia arriba. Y Arquímedes sabía que para que un cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza, una fuerza. Entonces pensando, bueno, si Arquímedes se introduce en la bañera y el agua sube,
Entonces tiene que haber una fuerza que empuje al agua y que suba. ¿De qué depende esa fuerza? ¿Quién hace esa fuerza? ¿Por qué existe esa fuerza? Entonces, cuando se dio cuenta, y por supuesto seguramente salió, calculó, midió el volumen, la masa, etcétera, etcétera, han entrado a cuenta que salió gritando, Eureka, 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 que significa lo encontré, lo encontré, lo encontré. Posiblemente en laboratorio, bueno, por la situación a través de simuladores, van a ver cómo se puede determinar la densidad de un cuerpo, por ejemplo, sumergiéndolo en un líquido. ¿Quién se dio cuenta que cuando un cuerpo se introduce en un líquido, aparece una fuerza que empuja al agua hacia arriba? Y esa fuerza él lo llamó empuje, y por su análisis, observación y comprobación determinó que ese empuje es igual al peso del líquido desplazado. Ese empuje es igual al peso del líquido desplazado. A eso se llama ahora el principio de Arquímedes. Vamos a verlo de una manera más práctica, qué es lo que sucede. Principio de Arquímedes. Se pesa un cuerpo con un dinamómetro en el aire. Aquí tenemos un cuerpo pesado en el aire. Sería el peso, voy a ponerlo como W, peso en el aire. Cuando está en el aire. Bien, aquí está el dinamómetro. Entonces, el cuerpo, por supuesto, todo cuerpo tiene peso porque es una fuerza de interacción entre masas. La masa terrestre, en este caso, ejerce o interactúa y hay un peso de esta piedra, el peso. Ese peso se mide con este dinamómetro y indica que el peso es de 8 newtons. Aquí lo voy a aclarar. El peso es de 8 newtons. Es decir, la piedra pesada en el aire es de 8 newtons. Aquí lo llaman el peso real. La experiencia que se hace es de sumergir esa piedra en un líquido, para que sea, digamos, en agua. Aquí está. La misma piedra se ha introducido en agua. Entonces, ocurre una cosa muy interesante, que el peso que indica el dinamómetro ya no es 8, ahora es 5. 5 newtons. Voy a aclararlo aquí. El peso ahora es de 5 newtons. ¿Qué ha sucedido? ¿Será que este peso de 8 newtons, ¿qué ha pasado? Es una fuerza. Es una fuerza. Entonces, para que disminuya esa fuerza, significa que tiene que haber otra fuerza de sentido contrario. Tendría que haber otra fuerza de sentido contrario, y evidentemente aparece una fuerza de sentido contrario que esta vez está dirigida hacia arriba. Esta fuerza. A esa fuerza Arquímedes lo llamó empuje, o sea, el agua es empujada hacia arriba. El empuje. Y como por la conservación de la fuerza, por supuesto, si el peso real era 8 y el aparente, cuando está sumergido, es 5, eso significa que el empuje será entonces de 3 newtons. Por una parte, el empuje es igual al peso en el aire menos el peso en el líquido. A eso lo llamo empuje. Por supuesto, midió la masa que se mueve, el volumen que actúa, y encontró que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, entonces experimenta una fuerza llamada empuje. Ese empuje es igual al peso del fluido desplazado.
el peso del fluido desplazado. Es el empuje. Y por supuesto, Arquímedes lo enunció de esta manera. Que lo voy aquí a enmarcar. Aquí está. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, aquí está totalmente sumergido. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta esta fuerza, que he pintado con verde, vertical hacia arriba, llamada empuje. ¿A qué es igual el empuje? El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Ese es el enunciado del principio de Arquímedes, uno de los principios más importantes de la hidrostática. Vuelvo a repetir. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Es el principio. Ahora, como dijo Lord Kelvin, lo que sabemos de física tenemos que expresarlo a través de ecuaciones. Otra vez las ecuaciones. Y el peso, ¿a qué es igual? Aquí está con fondo amarillo, el peso es igual a masa por gravedad. Como estamos hablando del líquido desplazado, m sub L, masa líquido por gravedad. La densidad por el volumen es la masa. Otra vez ponemos la masa como densidad por volumen. Cuando está totalmente sumergido, el volumen del líquido desalojado será igual al volumen de cuerpo sumergido. Entonces podemos ver nosotros diferentes formas del empuje según los datos que tengamos, sea en función de la masa directamente, en función del volumen del líquido desplazado o la densidad del líquido, o del volumen del cuerpo si está totalmente sumergido. La aplicación de estas ecuaciones vamos a verlo con mayor detenimiento cuando hagamos problemas, pero lo básico en este momento es que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Por eso el principio dice, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, y ese empuje es igual al peso del líquido desplazado. ¿Alguna pregunta sobre el principio de Arquímedes? Bien. El otro principio importante es el principio de Pascal. Son solamente dos principios, principio de Arquímedes y principio de Pascal. Aquí estamos viendo en la parte, una foto de Pascal. Al parecer tiene un recipiente abierto con algún líquido y un tubo capilar también abierto. Como ellos estaban estudiando cómo son las presiones, entonces, como les dije anteriormente, entonces el aire es un fluido, por consiguiente ejerce presión y se llama la presión atmosférica. Entonces, en el recipiente abierto, aquí en la fuente, habrá una presión atmosférica. Esa presión atmosférica empuja al líquido que está ahí y sube por el tubo capilar, aquí. Este tubo está abierto. Entonces, en la parte abierta del tubo también hay una presión que es la atmosférica. Aunque están a diferente altura, pero la presión es la misma. Entonces, con los principios de hidrostática, dijo Pascal, la presión tiene que transmitirse entonces íntegramente por este tubo. Bien, este principio, que iba a ser de Blaise Pascal, nacido en 1623 y muerto en 1662.
joven, murió muy joven. Filósofo, físico y matemático francés. Filósofo, Blaise Pascal, pensador, físico y matemático. Genio precoz y de clara inteligencia. Su entusiasmo juvenil por la ciencia se materializó en importantes y precursoras aportaciones a la física y a las matemáticas. Además, Blaise Pascal era un hombre de mucha fe y tiene muchos principios escritos porque era también filósofo. Puse de ejemplo uno aquí en el recuadro de la derecha, donde está su imagen, ¿no? ¿Qué dice esto? La fe es esto. Dios que habla al corazón y no a la razón. Blaise Pascal. Un pensamiento importante. La fe es esto. Dios que habla al corazón y no a la razón. El apóstol Pablo también escribe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o sea, las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales y le parecen locura. Ay, está loco. Ay, yo creo en Dios, estás loco. Dios no existe. Los ingenieros, también escritor argentino, escribió El hombre mediocre, dijo, todos tienen fe. Unos tienen fe en lo que creen, otros tienen fe en lo que no creen. Y preguntó a algún ateo, a ver, este ateo que no cree en Dios, que me demuestre que Dios no existe. Demostrar que Dios no existe parece más complicado que demostrar que sí existe, pero bueno, muchas cuestiones no se van por la razón, por la fe, y Dios habla al corazón, no a la razón. Y también otro dicho dice que el corazón tiene sus razones que la razón no puede entender. En el pabellón 260 de nuestra universidad, en la parte baja de los laboratorios, hay un mural, ustedes lo van a ver si no lo han visto, un mural bastante grande, debe ser 2 metros por 3 metros el mural, y ahí está una frase de Blaise Pascal, que da como tarea cuando vayan a la universidad. Fíjense en la parte baja, en la planta baja del pabellón 260, donde están las jefaturas de matemáticas, física y química, hay algo de este filósofo, físico, matemático francés Blaise Pascal. Y él también enunció otro principio importante de la hidrostática que evidentemente lleva su nombre. Se llama el principio de Pascal. Principio de Pascal. Entonces la explicación es más o menos la siguiente, aquí en este balón. Que estoy remarcando. Aquí hay un balón, un frasco esférico en la base con un cuello en la parte superior. Tiene contenido un líquido y este líquido está tapado por un pistón, es decir, una tapa movible, El fluido está confinado, es decir, cerrado, fluido confinado. Voy a anotarlo aquí, o encerrado, fluido confinado. Confinado. Esto es un fluido confinado. No está abierto. En el ejemplo del cilindro, cuando vimos la presión, el fluido estaba abierto a la atmósfera y actuaba la presión atmosférica. Aquí está confinado. Cuando se ejerce una fuerza en el cuello del frasco, ¿no? Entonces fuerza sobre el área circular es presión. Es presión.
uno pensaría que la presión más intensa va a ser en la base, aquí, en la base. Pero no es así. La presión se transmite íntegramente a todos los puntos, de modo que la presión en este punto, como indican las flechas, esta flecha, en cualquiera, inclusive en el cuello, a los costados, hacia abajo, diagonalmente hacia arriba, diagonalmente hacia abajo, abajo mismo, vertical, es la misma. La presión se transmite íntegramente. Ese es el gran descubrimiento de Pascal. Y con eso pronuncia el enunciado de el principio que lleva su nombre, que lo voy a poner aquí. La presión ejercida sobre un fluido confinado. Aquí en el balón el fluido está confinado, encerrado, bien tapado. La presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente, totalmente, a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Ese es el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido confinado, encerrado, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. En base a eso, tenemos aquí un esquema de lo que se llama la prensa hidráulica. Una prensa hidráulica son como dos vasos comunicantes, uno de mayor sección que el otro. Superficie 1, más pequeña, superficie 2, o sea, el área del cilindro más grande. Si se ejerce una fuerza F1 en el pistón pequeño, la fuerza sobre F1 sobre el área, sobre la superficie S1 sería la presión 1. La presión 1. Entonces, esa presión se transmite íntegramente. Esa sería la presión en el punto angosto 1. Se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene, llegando inclusive al otro. Entonces aquí esa presión también se manifiesta como fuerza por unidad de área y la presión en la parte ancha es la misma. La presión en la parte ancha será igual a la presión en la parte angosta. Como hay variación de áreas, va a haber variación de fuerzas. Y eso permite que haciendo una fuerza pequeña en el pistón angosto, esa fuerza sea multiplicada muchas veces, depende de la relación de áreas, y se multiplica en el pistón ancho. Este es un esquema de la prensa hidráulica. Por eso existen el gato hidráulico, los frenos hidráulicos, la dirección hidráulica, que permite fuerzas pequeñas multiplicar y convertirlas en fuerzas grandes. Este es el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Una aplicación importante, como digo, es la prensa hidráulica o, aquí está, aplicación del principio de Pascal, el gato hidráulico. Aquí un esquema, en el primer dibujo, un esquema de lo que es la prensa hidráulica. Como podemos observar, en los talleres de servicio mecánico, entonces, claro, no se ve porque lo que vemos es nada más la superficie, aquí. Entonces, el ayudante hace una fuerza en un pistón pequeño y esa fuerza se convierte en presión, se transmite por el fluido encerrado, confinado y se multiplica y puede levantar un auto. El otro ejemplo es un gato hidráulico. Camiones de alto tonelaje, por ejemplo, se pincha una goma, el ayudante saca lo que se llama el gato hidráulico, entonces lo pone aquí y hace una fuerza aquí, haciendo presión en el pistón pequeño. Con el líquido interno que tiene se multiplica y esto va levantando, se multiplica la fuerza. O los frenos hidráulicos, como estaba en el dibujo inicial, este es el esquema, ¿no? La persona pisa el freno. Por supuesto, hace fuerza sobre el pistón, hay un líquido de freno, este líquido es el líquido de freno que tiene el sistema, líquido confinado. Se multiplica y la presión se transmite integralmente, de modo que puede aquí
apretar las balatas del el aro de la movilidad y se frena. Se frena. Aquí hay un dibujito ampliado de cómo está frenando. Entonces, estas son algunas aplicaciones del principio de Pascal. También la dirección hidráulica. La dirección hidráulica. Si ustedes ven películas antiguas, esos camiones grandes, los trailers que se llama, o los buses de transporte de pasajeros, las flotas que llamamos, o sea, antes tenían dirección mecánica, y para ser chofer de esos camiones tenía que ser un hombre muy musculoso, que tenga mucha fuerza para poder girar el volante y mover la dirección mecánica. Pero ahora la tecnología mecánica ha hecho que se construyan dirección hidráulica, de tal manera que sin mucho esfuerzo, un jovencito o una dama puede tranquilamente manejar cualquier movilidad, porque la dirección ahora es hidráulica. Son aplicaciones de principio de Pascal. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien. Esta es la última clase de este año. Entonces, este tema ya entra para el segundo examen parcial. Recordarles que continúen haciendo las tareas semanales, presenten puntualmente. También hasta el 26 de este mes tienen que presentar el resumen del libro, del primer libro, por lo menos 10 páginas. Y el examen de problemas, que vale el 50%, será la primera semana de enero, como les he comunicado. Va a ser un examen virtual, ¿no? Todavía no están dadas las condiciones para presencial. Un examen virtual por un formulario Google. Así que les sugiero que sigan practicando cómo responder un formulario Google, un examen Entonces, es mi deseo que todos hagan un buen examen y practiquen eso. Yo voy a hacer unas preguntas de selección múltiple. Problema número 1, digamos, calcule el periodo del resorte helicoidal y la respuesta va a ser A, B, C, D. Eligen la correcta y luego me envían las imágenes, una fotografía de sus cálculos. Eso se llaman las evidencias enviadas por imagen o en PDF. Así que háganlo eso. Y la única recomendación es que háganlo, por favor, como un examen personal, háganlo solos, porque es muy sencillo copiar. Yo puedo hacer mi examen y mando una foto o a cualquiera, y hay muchas consultas, pues ojalá que eso aminore, porque es parte de la corrupción boliviana y mundial, la falta de honestidad. Ojalá que lo hagan honestamente y yo voy a verlo eso, porque es muy sencillo darse cuenta cuando han copiado. Les pongo un ejemplo. El pasado semestre en Física 200 yo puse 3 cargas en los vértices de un cuadrado, 3 cargas eléctricas, positiva, negativa, positiva, y preguntaba el campo eléctrico en el centro. Algún estudiante inventó 4 cargas. 4 cargas. Bien califiqué, se ha equivocado. ¿Por qué pone 4 si el problema dice 3? Pero cuando iba calificando, no 1, 10 o 15 pusieron las 4 cargas. Cuando ya vi con más detenimiento, exactamente tenían los mismos errores. Primero pone 4 cargas. El resultado, inclusive, idéntico. Y me di cuenta que habían copiado. Entonces, bueno, tampoco me decepciona porque yo no voy a cambiar el mundo con, qué sé yo, con motivarle a que uno sea honesto, pero sí me dio pena que los profesionales bolivianos del futuro estén ejerciendo corrupción, y pues habrá poca esperanza para Bolivia a futuro, porque lo que vemos en los políticos y gobiernos. Bueno, mejor no nos lamentaremos, seamos optimistas. Yo quiero que hagan honestamente. ¿Alguna pregunta, juventud? Ingeniero, una pregunta. ¿El examen va a ser solamente práctico de todos los temas que hemos estado avanzando? Sí, el horario ya lo han dado. 10 puntos es el resumen del libro. 40 puntos el examen oral, que casi todos han dado. Hay 2 o 3 que no han dado, no sé por qué. Y 50 puntos este examen solamente de problemas. Solamente de problemas.
Ingeniero, me quedó una duda respecto al principio de Arquímedes. Eh, bueno, sí, referente a que Arquímedes se metió a la bañera y puso puso la corona. Él se dio cuenta porque la densidad del oro era diferente a la de plata, o la de plata era menor, o cómo. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, la densidad del plomo es 11,8 gramos por centímetro cúbico del plomo, 11,8. La densidad del oro es 19,3 gramos por centímetro cúbico. Entonces él podría haber determinado la densidad. Si la densidad salía 19,3, evidentemente la corona era de oro. Pero si sería menos, podría haber sido de plomo o de bronce y bañando en oro. Pero bueno, ahí está la anécdota interesante, pero así es. Se puede determinar la densidad sumergiendo un cuerpo, la corona, en el agua o en cualquier líquido y se puede determinar la densidad. Eso vamos a ver en la solución de problemas al año. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, disculpe, tengo otra pregunta. Cuando se refiere que va a ser nuestra última clase de este año, ¿significa que el jueves ni la otra semana vamos a pasar clase? No sé si están enterados, pero ha habido un comunicado del rectorado y del consejo universitario que han pedido un receso académico del 24 al 31 de diciembre. Entonces, el jueves 24 ya comienza el receso, el jueves no va a haber clases. Inicialmente en la planificación no había receso, porque como hemos comenzado tarde y vamos a terminar en marzo, el 13 de marzo acaba todo, entonces no había receso, pero bueno, ¿saben quiénes han pedido receso? Los docentes. Bueno, a mí me causa gracia, pero bueno. Nos estaremos viendo el 5 de enero, ¿no, ingeniero? Para el examen. Exactamente, en examen. Yo voy a hacer un práctico, voy a mandarle a Marina para que les envíe un práctico de problemas, más o menos el modelo de problemas que van a ver en el examen. No significa que van a ser los mismos, pero voy a mandar un práctico. Y también espero que estén haciendo problemas con los ayudantes. También conmigo hemos hecho unos cuantos y bueno, yo si puedo voy a mandar problemas inclusive resueltos en algún caso para que puedan practicar. Ya, listo, ingeniero, gracias. Muy bien. Muy bien. No habiendo más preguntas, jóvenes, estamos en un mes muy interesante, muy diferente. En otras épocas ya estábamos de vacaciones, nada de examen, ni cuadernos, ni clases, disfrutando con la familia, viajando si se podía, a algún lugar, paseando y preparándonos para Navidad. Pero imagínense, ya pasado mañana es Navidad y seguimos trabajando. Yo tengo tarea de calificar sus tareas y todo eso, pero bueno, independiente de eso, este mes es muy interesante porque se recuerda el nacimiento de Jesús en una Navidad y ojalá el nacimiento en nuestros corazones y que nos renueve el compromiso a mí y a ustedes de que ojalá podamos seguir a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y podamos tener un mejor desempeño en todo lo que hacemos. Ustedes en el estudio, yo en mi trabajo, en mi familia, y los principios que estamos aprendiendo, que ojalá lo cumplamos. No es sencillo, no crean que yo, porque enseño principios y motivos, también es sencilla la vida, ¿no? Es complicada, ¿no? O sea, pero se puede y tenemos más felicidad. Bien, jóvenes, que pasen una bonita noche de Navidad, el año sea muy bendecido para ustedes, para mí también. Un abrazo de fin de año y nos vemos al año. Bendiciones, adiós.